Hace 5000 años, cuando los dioses caminaban entre hombres y el sol no era una estrella, sino una divinidad con rostro de fuego. Existía un imperio de piedra y arena, gobernado por faraones inmortales y sostenido por hombres invisibles. Ellos, los campesinos del antiguo Egipto, sin nombres, sin gloria, sin voz. Cada día comenzaba antes del alba, con el cuerpo vencido por el trabajo y el alma en manos del Nilo. Pero había algo que no podía faltar, ni siquiera en la miseria: la comida. No manjares dorados ni festines reales, comidas humildes, baratas, rústicas, y, aún así, capaces de mantener con vida a los que construyeron una civilización. Hoy, revelaremos esas comidas, las 15 formas con las que un campesino egipcio lograba no morir de hambre y seguir sirviendo al imperio. Todo comenzaba al amanecer, no porque quisieran, sino porque el calor los obligaba. No había tiempo para rezos prolongados ni para desayunos opulentos. Solo había una prioridad: el trabajo. Pero antes de salir a los campos necesitaban fuerzas. ¿Qué comían? Aquí es donde comienza nuestra lista. No de platos exquisitos, no de manjares de faraones, sino de supervivencia pura. Primer alimento: la cebada. Imagina un trozo de pan que no tiene nada que ver con la suavidad que hoy esperamos al partir una barra. No hay esponjosidad, ni aroma tentador, ni corteza dorada. No, este pan era una masa densa, pesada, casi una piedra de cebada molida mezclada apenas con agua del Nilo. Nada de levadura que le haga crecer, nada de fermentos que suavicen su dureza. Solo harina y agua, aplastados y secados sobre piedras calientes o en hornos de barro rudimentarios, que más parecían hornos del tiempo de las cavernas que de una civilización milenaria. Era un pan que desgastaba los dientes, que a veces se partía en fragmentos ásperos, que al masticarlo parecía que nunca se disolvería en la boca, y sin embargo, era el alimento más valioso para los campesinos y obreros. Era el que llenaba el estómago vacío después de jornadas interminables bajo el sol inclemente. Era la barrera entre el hambre y la desesperación. En los días de suerte, cuando los dátiles llegaban a la aldea, alguien se atrevía a triturarlos y mezclarlos en la masa, dándole un leve toque de dulzura que era un destello de alegría en un mundo de privaciones. Pero la mayoría del tiempo no había dátiles, solo pan duro. Pero ese pan era más que alimento, era la esencia de la supervivencia, porque sin pan no había fuerza. Sin pan, el cuerpo se rendía. Pan y trabajo eran la misma cosa, inseparables. Cada bocado era una declaración muda de resistencia, un pacto con la vida que insistía en seguir. Ahora, imagina esa cerveza, no la bebida dorada, burbujeante y clara que conocemos. Esta era una papilla líquida, turbia, densa, con un color marrón oscuro que asustaba a quien no estaba acostumbrado. Se hacía con pan fermentado, pan duro, viejo, remojado y dejado a fermentar en grandes vasijas, mezclado con agua del Nilo, ese río que daba vida pero también podía ser mortal. La fermentación transformaba esa mezcla en algo agrio, con un olor fuerte, extraño y una textura casi pastosa. Sin embargo, esa cerveza no era un lujo, no era para embriagarse ni para celebrar. Era la bebida básica para sobrevivir. Era la única forma segura de hidratarse cuando el agua del río, aunque sagrada, estaba contaminada con bacterias y enfermedades. Desde los niños más pequeños hasta las mujeres embarazadas y los ancianos, todos bebían esa cerveza para mantener el cuerpo vivo. Los microbios morían en esa bebida, el estómago se llenaba y el espíritu encontraba algo de alivio. Era alimento líquido, medicina líquida, escudo invisible contra la muerte. Se bebía en silencio, en las horas de descanso, entre los surcos del campo, en las sombras precarias de las chozas. ¿Y qué decir del ajo y la cebolla, dos héroes silenciosos de la alimentación campesina? Hoy nos parecen simples condimentos, pero para ellos eran mucho más. Eran fuentes de energía, protección y salud. El ajo,
Con su aroma fuerte y picante, se creía capaz de dar calor al cuerpo, de acelerar la sangre, de alejar las enfermedades. Era como un pequeño fuego interior que mantenía encendida la resistencia. La cebolla, por otro lado, era la compañera fiel en las jornadas interminables. Cruda, mordida entera, como una manzana áspera y punzante, era la forma en que muchos campesinos enfrentaban el hambre en el campo. Su sabor fuerte podía ser insoportable, pero valía la pena cada mordisco. Proporcionaba fuerza, saciaba la urgencia del hambre y a la vez protegía contra males invisibles. No era raro que llevaran una cebolla entera en el cinturón, lista para morder cuando el estómago rugía más fuerte que la fatiga. Esa cebolla y ese ajo eran pequeños milagros cotidianos, regalos de la tierra que protegían su cuerpo y su alma. Tanto que los colocaban junto a los muertos, porque sabían que en la eternidad también necesitarían fuerza y protección. En un mundo donde la carne era un lujo reservado para los templos o las élites, las lentejas y los guisantes secos se convertían en una fuente crucial de proteínas para la gente común. No eran un manjar, tampoco tenían sabores complejos. Eran simples, humildes, pero imprescindibles. Los campesinos recogían estas pequeñas legumbres con manos callosas, y al llegar a casa, las remojaban durante horas para ablandarlas. Después las cocían en agua, a veces con un poco de sal si había suerte, o con restos de hierbas amargas que crecían al borde del Nilo. La textura era áspera, nada parecida a las suaves sopas que hoy conocemos. Pero dentro de esos granos se guardaba la promesa de energía, de fuerza para aguantar la jornada siguiente. Comer lentejas y guisantes era un acto de supervivencia silenciosa, un ritual diario que marcaba la frontera entre la vida y el hambre. Eran alimentos que llenaban el estómago, que alimentaban los músculos cansados, que permitían a la gente levantarse con el sol para seguir trabajando la tierra o cargar piedras para templos que jamás pisarían. Los frutos secos eran la joya escondida en la dieta del campesino. Higos y dátiles, más allá de ser un dulce natural, eran pequeñas bombas de energía que el sol y la tierra les regalaban. No podían comerlos en grandes cantidades, pues eran preciados y escasos, pero cada bocado era un refugio contra el hambre atroz. El dátil, con su piel arrugada y dulce pegajosa, parecía un pequeño pedazo de sol concentrado. Su azúcar natural era absorbida lentamente por el cuerpo, brindando un alivio sostenido y el impulso necesario para continuar. Los higos secos, con su textura fibrosa y sabor entre dulce y ácido, eran el contraste perfecto, un bocadillo que también ayudaba a limpiar el paladar y evitar la monotonía de la cebada y las legumbres. Estos frutos no solo alimentaban, sino que daban esperanza. En las horas de descanso, cuando el polvo y el calor parecían ahogar el alma, el sabor dulce de un dátil o un higo seco era un pequeño milagro que recordaba la abundancia de la vida, la promesa de que el Nilo siempre podría dar algo más. Aunque en apariencia simples y sin glamour, los nabos y rábanos eran el verde que pintaba la dieta del campesino. Cultivados en pequeñas parcelas cerca del río, estos vegetales aportaban un poco de frescura y vitaminas necesarias para no sucumbir ante enfermedades. No eran comidos con codicia ni con placer, sino con pragmatismo. Un nabo crudo, mordido y masticado lentamente, ayudaba a calmar el hambre y a hidratar el cuerpo con su jugo acre y terroso. Los rábanos, con su sabor punzante, limpiaban el paladar y despertaban los sentidos. Estas raíces no eran un lujo, sino una necesidad. Eran un recordatorio del vínculo sagrado entre el hombre y la tierra. Comer nabos y rábanos era una forma de aprovechar cada rincón fértil del Nilo, de exprimirle a la naturaleza hasta la última gota de vida. El Nilo no solo daba agua, daba alimento. Los peces eran una fuente valiosa para quienes podían permitirse atraparlos, y para muchos campesinos esa oportunidad era esporádica y limitada. Los pescadores arrojaban sus redes al amanecer, buscando cichlidae y tilapias, los peces comunes que llenaban las aguas. El pescado fresco se cocía sobre brasas improvisadas, o se secaba al sol para guardarlo para tiempos peores.
No tenía el glamour ni el olor delicioso que conocemos hoy, sino un aroma más fuerte, menos delicado, que hablaba de un sustento conseguido con esfuerzo. Comer pescado era un lujo relativo, pero un lujo que podía marcar la diferencia en la salud y fuerza. Era proteína vital, pero no diaria. Para la mayoría, el pescado era un regalo que el río daba en momentos de abundancia y que se agradecía con reverencia y respeto. Las habas, esos granos grandes, duros y rugosos, eran otro pilar fundamental en la dieta campesina. Para muchos, eran más que alimento. Eran símbolo de resistencia. Cultivadas en los campos de la orilla del Nilo, se recogían en mano, a veces con la piel gruesa y seca, listas para ser remojadas y cocidas en ollas de barro. La preparación no era sencilla. Primero, se remojaban en agua durante horas, a veces días, para ablandar su cáscara. Luego se hervían hasta que se volvían tiernas, aunque rara vez suaves. A menudo, la textura seguía siendo ruda, una mezcla entre fibra y proteína que masticar. Para el campesino, comer habas era un acto de tenacidad. No había sabores exquisitos ni condimentos sofisticados. El plato era básico, directo, sin artificios. Pero dentro de ese plato simple había la fuerza para aguantar el sol abrasador, la fatiga de arar la tierra, la dureza de cargar piedras para construcciones faraónicas. Las habas eran el motor silencioso que mantenía en marcha la maquinaria del trabajo diario. Además, las habas tenían una carga simbólica. En algunos ritos y tradiciones, se creía que alejaban los malos espíritus y daban fuerza espiritual, no solo física. Así, comer habas era también un ritual, un momento para conectarse con la tierra, con los ancestros y con la esperanza de un mañana mejor. Aunque el ganado no era tan común entre los campesinos más pobres, aquellos que tenían acceso a cabras o vacas podían contar con un recurso valioso: la leche. Pero no la leche pasteurizada y cremosa que conocemos hoy. Esta leche era cruda, a veces ácida, y debía consumirse rápidamente o convertirse en queso para conservarla. La leche era una fuente esencial de calcio y proteínas, sobre todo para los niños y las mujeres embarazadas. Beber un sorbo de leche fresca podía significar para ellos un respiro, una pequeña recompensa, una gota de nutrición pura en medio de una dieta pesada en cereales y legumbres. El queso, elaborado con esta leche, era a veces la única manera de almacenar ese alimento para tiempos difíciles. Estos quesos eran duros, salados y picantes, hechos a mano, moldeados y secados al sol. No eran manjares, sino una fuente vital de nutrientes que podía soportar el paso del tiempo y asegurar que la familia tuviera algo que comer incluso en la escasez. Más allá de los cultivos, los campesinos buscaban en los bordes del río y en los campos plantas silvestres, hierbas y hojas comestibles que podían sumar variedad y nutrientes a su dieta. Plantas como la menta, el cilantro y otras hierbas amargas eran recolectadas y usadas para dar sabor o para sus propiedades medicinales. Estas hierbas no solo eran un complemento, sino un salvavidas en momentos de hambre extrema. Masticar hojas amargas o preparar infusiones con raíces o tallos ayudaba a limpiar el sistema, a aliviar dolencias e incluso a dar un poco de energía cuando la comida escaseaba. El conocimiento de estas plantas era transmitido de generación en generación, un saber ancestral que permitía sobrevivir en un entorno duro, donde cada bocado contaba y cada planta podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. El aceite era otro recurso básico, pero valioso, que acompañaba las comidas. El aceite de sésamo, extraído de pequeñas semillas, era uno de los pocos aceites disponibles para los campesinos. No brillaba ni olía a nada extravagante, pero servía para dar un poco de sabor y humedad a los alimentos secos, especialmente al pan o a las legumbres. Este aceite también tenía un papel fundamental en la salud, utilizado no solo en la cocina sino en ungüentos para la piel, para protegerse del sol y de las heridas provocadas por el trabajo duro. La utilización del aceite era un acto práctico y cotidiano, que mezclaba la alimentación con el cuidado del cuerpo. El aceite de sésamo era un lujo pequeño pero imprescindible,
que hacía que incluso el pan más duro y seco se volviera comestible, que permitía que los platos simples no fuesen tan ásperos ni secos al paladar. La sal, ese cristal aparentemente pequeño y simple, tenía un valor enorme. No solo era un condimento para mejorar el sabor, sino un conservante esencial para mantener los alimentos, especialmente los pescados y los quesos, durante más tiempo. La sal también tenía un papel en la salud, ayudando a reponer los minerales perdidos tras largas horas bajo el sol y el trabajo físico. Pero conseguir sal no era sencillo para todos. A menudo era un bien escaso y preciado. El uso de la sal era mesurado, un equilibrio entre necesidad y reserva. En la dieta del campesino, la sal era el toque final, la diferencia entre un bocado olvidable y uno que recordara, por un instante, la riqueza escondida en lo simple. En la temporada correcta, cuando el sol hacía madurar los árboles, los higos frescos eran una bendición. Dulces y jugosos, con esa piel fina y comestible que escondía un interior pegajoso y perfumado, eran un lujo estacional que se esperaba con ansias. Comer un higo fresco era una experiencia que contrastaba fuertemente con la rutina de pan duro y legumbres. Era un pequeño placer que revitalizaba el cuerpo y el ánimo, un regalo efímero que se disfrutaba bajo la sombra de un árbol, quizás en compañía de otros campesinos. Pero como todo en esa vida, la abundancia era pasajera. Los higos frescos eran para quienes podían alcanzarlos, y su llegada marcaba un momento de alegría y esperanza en el duro ciclo de supervivencia. Los garbanzos eran otra legumbre básica, resistente y nutritiva, que completaba el círculo alimenticio de quienes trabajaban la tierra. Como las habas o las lentejas, necesitaban ser remojados y cocidos con paciencia. Este grano aportaba energía lenta, ayudaba a sostener el cuerpo durante horas de trabajo bajo el sol y se convertía en un plato sencillo, muchas veces sin más que un poco de agua y sal para acompañar. Comer garbanzos era un acto silencioso de fortaleza, un compromiso con la tierra y con la familia. Era la promesa de que, aunque el día fuera duro, habría alimento para la noche y para el amanecer siguiente. Finalmente, el elemento más vital, el agua. No era un alimento sólido, pero sin ella nada habría sido posible. El agua del Nilo era sagrada, fuente de vida y temor a la vez. A menudo turbia, a veces peligrosa, debía ser consumida con cautela. Los campesinos bebían agua del río, pero con el conocimiento de que podría enfermarles. Por eso, muchas veces preferían la cerveza espesa, fermentada, que protegía contra las enfermedades. Sin embargo, el agua era indispensable para cocinar, para remojar las legumbres, para preparar el pan y la cerveza. Era el hilo invisible que unía toda su alimentación y existencia. Sin esa agua, no habría vida ni alimento, no habría trabajo ni futuro. El agua del Nilo era el latido constante en el corazón del antiguo Egipto, la sangre que corría por sus venas, llevando esperanza y, a veces, muerte. Así, cada bocado, cada sorbo, cada hierba, era una historia de lucha y de esperanza. La dieta de los campesinos del antiguo Egipto era austera, dura y muchas veces monótona, pero estaba llena de sabiduría ancestral y adaptada a un entorno desafiante. Era la base de una civilización que construyó pirámides, que inventó la escritura y que todavía hoy nos fascina con su grandeza. Así terminamos este viaje a través de las simples pero poderosas comidas que mantuvieron vivos a los campesinos del antiguo Egipto. Cada bocado, cada sorbo era más que alimento. Era resistencia, esperanza y vida en un mundo tan antiguo como misterioso. Ahora que conoces estos secretos, ¿te imaginas cómo sería vivir ese día a día, sentir esa lucha y ese sabor a historia? Si quieres seguir descubriendo las historias ocultas detrás de las civilizaciones más fascinantes y entender cómo la vida cotidiana moldeó nuestro pasado, no olvides suscribirte y activar la campanita. Aquí, en nuestro canal, cada video es una ventana directa al pasado, para que no solo aprendas, sino que sientas la historia como nunca antes. Haz clic en suscribirte ahora y acompáñame en esta aventura única,
porque la historia no solo se cuenta, se vive. Nos vemos en el próximo video.